Bendiciones, querido amigo oyente. Es un gusto estar nuevamente contigo para hablar del tema el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Dónde fue el origen del pecado? El pecado estuvo antes del hombre. La maldad comienza cuando Satanás se revela ante Dios. Ezequiel 28, 14 y 15. Lo vamos a leer. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de juego. Te paseabas. 15. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Satanás estuvo en el cielo y era un ángel hermoso, pero quería ser igual a Dios y tener un trono. Por eso se rebeló ante Dios, lo que le costó su privilegio en el cielo, llegando a ser así Satanás la raíz del pecado. Este es el origen, según la Biblia, del pecado, donde Satanás se rebela ante Dios, fue derribado del cielo y perdió totalmente su privilegio que tenía en el cielo. Tenía comunicación directa con Dios y era un querubín protector. Podemos leer bastante sobre los querubines en la Biblia. Esto fue lo primero antes de que Dios creara al hombre. En Génesis 1:26, Dios crea al hombre. Satanás ya existía. Satanás ya no era el ángel hermoso. Satanás ya era el ángel malo cuando Satanás, en Génesis 1:26, Dios crea al hombre a su imagen. Dios estuvo con el hombre en el huerto del Edén y tenía comunicación directa con él, porque el hombre todavía no estaba en él el pecado. Dios convivía con el hombre y la mujer, Adán y Eva. Dios en Génesis 2:17 pone la primera regla del Señor fue Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí Dios le da instrucciones a Adán y a Eva que no comieran fruto de ciencia del bien y el mal. Para entenderlo mejor, posiblemente Dios se refería al pecado, que no quería el Señor que sus ojos fueran abiertos, conocieran el pecado. Y sabiendo Satanás que iba perdido, lo que Satanás había perdido ahora lo tenía Adán y Eva. Ahora Satanás iba perdido lo que él tenía. Posiblemente Satanás se sintió mal, tenía envidia, etcétera, etcétera. En Génesis 3:1, Satanás llegó ante la mujer para hacerla caer en la tentación, y lo leemos y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Aquí hasta el momento todavía no hay pecado, porque simplemente es la tentación. Es como nosotros cuando Satanás los tienta, el pecado todavía no está hasta que tú lo aceptas. La tentación no es pecado hasta que tú la aceptas. Entonces, hasta el momento Adán y Eva todavía sus ojos no habían sido abiertos al pecado. Pero si leemos más adelante, en Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos porque se dieron y comieron del fruto de la ciencia del bien y el mal, y dice: estos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera, delantales. El hombre conoció el pecado. Aquí el pecado entró al mundo por medio de Adán y Eva. Y vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por lo tanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva pecó, se perdió el contacto con Dios, ya no podía estar con Dios. Eso significa que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, hubo una separación con Dios, así como el ser humano cuando peca tiene una separación con Dios. No puede tener contacto Dios con algo pecaminoso. Así como Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos creación de Dios según Génesis 1:26, pero hay una muerte. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿De qué muerte se refiere? Muchas personas entienden esto como muerte física, pero la verdad lo que la Biblia enseña es algo diferente. Muchas personas creen que cuando en Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Pero la muerte que habla acá no es muerte física. Leámoslo en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí en este versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si aquí habla de la vida eterna y de la muerte, se refiere a la muerte espiritual, más el que se muere con Cristo tiene la vida eterna. La muerte espiritual se refiere a la muerte sin Cristo o a la muerte espiritual estando vivos separados de Dios. Quiero leer Santiago 1:15 en una traducción de Biblia diferente, lenguaje actual, Biblia versión lenguaje actual. Dice Santiago 1:15, los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Me gusta esta versión porque aquí es más clara, porque aquí aclara y dice la muerte eterna. Entonces, ¿cuál es la muerte eterna? La muerte eterna se refiere al infierno. La muerte eterna, la muerte segunda, también encontramos en Apocalipsis la muerte segunda. Habla de la muerte eterna. Podemos estar muertos aquí espiritualmente, caminando físicamente con el cuerpo, pero muertos espiritualmente. Podemos estar muertos desde la mente, podemos estar muertos y caminando físicamente vivos. ¿Y cómo podemos hacer para salir de esto? Porque todos nacemos en pecado. Salmo 51:5. Salmo 51:5 dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. David habla que ha sido formado y ha sido concebido en pecado. Todo mundo, quiera o no, van a nacer en pecado a causa del pecado de Adán. Por causa del pecado de Adán, el hombre nace en pecado, le guste o no. Ahora, ¿cómo podemos salir del pecado? Dios, volvemos hasta el libro de Génesis, Dios conociendo que el hombre había pecado y estaba separado totalmente de él, Dios hace una promesa en Génesis 3:15, hace la promesa del evangelio. Génesis 3:15, Dios hace promesa del evangelio y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, esta es la promesa que se remonta muchos años después, como creo que como vamos a tener un cálculo de la cantidad de años del cumplimiento que se cumplió esta promesa del Evangelio en Juan 3:16, es el cumplimiento de Génesis 3:15, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el que te saca de la muerte espiritual. Cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos vida nuevamente espiritual. Nacemos en pecado y vivimos para hacer lo malo, dice Santiago 1:15. Y no es culpa, es algo que va a pasar, lo guste o no, pero la promesa de Jesús es para que nosotros lo aceptemos en Juan 3:16 y dejemos de estar muertos espiritualmente y tengamos una vida verdadera, una vida espiritual. Dice que el que cree en el Señor, el que cree en Jesucristo, por su interior correrán ríos de agua viva. Eso Jesús habla de una muerte, vida eterna, no muerte espiritual. Ahora, Jesucristo trajo la gracia al mundo. ¿Cuál es la gracia de Jesucristo? Esta frase, ser salvos por gracia, se ha distorsionado por el mundo cristiano. Creen que porque somos salvos por gracia estamos libres de pecar y vivir desordenadamente. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Leamos Romanos 6:1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo leo nuevamente, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 responde a esta pregunta y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo puede vivir una persona que ha aceptado a Jesucristo? Va a aceptar a Jesucristo y vuelve al pecado. Si una persona acepta a Jesucristo y vuelve a hacer el pecado, nuevamente vuelve a morir espiritualmente. Ezequiel 18:4. Cada vez que peca, el alma vuelve a morir espiritualmente. Pero, como la Biblia dice que no importa cuántas veces caigas, Jesucristo te vuelve a perdonar. Ahora, puede ser
un alivio para cualquier persona, pero no se puede estar jugando a pecar y estar pecando y estar volviendo otra vez a pedir perdón, porque verdaderamente cuando pequemos estamos muertos espiritualmente. Si lo morimos físicamente, muertos espiritualmente, ya muerto no habrá esperanza. La idea es morir con vida. Yo sé que mi Redentor me va a venir a llevar, aunque deshecha esté mi piel, como las águilas me